Gracias por acompañarme en un nuevo episodio de la serie Destino Costa Rica. Después de la experiencia en Tortuguero, nos trasladamos a la costa sur del Caribe costarricense, donde nos adentraremos en el mundo afrocaribeño de Puerto Viejo de Talamanca. Playas espectaculares, pueblos indígenas y el impresionante Parque Nacional Cahuita. Este vídeo te mostrará los lugares imprescindibles, actividades para todos los gustos y consejos para tu viaje. Empezamos en Puerto Viejo, una mezcla de playas, cultura afrocaribeña, restaurantes y vida surfera. Puerto Viejo forma parte de una cadena de pequeñas comunidades: Cocles, Playa Chiquita, Punta Uva y Manzanillo. Cada una tiene una energía distinta. Playa Negra, justo al oeste de Puerto Viejo, es una playa de arena volcánica y verdes palmeras que ofrece paseos tranquilos y paisajes salvajes. Al llegar al pueblo, la arena negra da paso a los arrecifes junto a la orilla, y los restos de una embarcación cubierta de vegetación dan un toque pintoresco a esta parte de la costa. Prueba la gastronomía caribeña: pescado frito, patacones, rondón y sabores afrocostarricenses que definen la zona. Igual que de día, la vida nocturna es relajada. Música reggae, restaurantes con sabor local y mercados donde comprar artesanía. Siguiendo hacia el sureste de Puerto Viejo está Playa Cocles. Olas potentes, ambiente surfero y atardeceres llenos de color. Ideal para quienes buscan acción. Este lugar es perfecto para moverte en bicicleta, con rutas cortas entre playas, tiendas y cafés para relajarte con el sonido del mar de fondo. Punta Uva y Playa Chiquita tienen aguas más calmas y arrecifes cercanos para hacer snorkel desde la orilla cuando la marea lo permite. Pero esta región no es solo playa. La selva llega hasta la costa y si andamos atentos podremos ver perezosos, monos o aves exóticas y hasta plantas que pueden sorprendernos. Siguiendo la costa hacia el este, a unos 13 kilómetros de Puerto Viejo, se encuentra Manzanillo, el último pueblo de la carretera costera y para muchos el inicio de algo más salvaje. Aquí el Caribe no es el de las postales, es vivo, cambiante y profundo. Las playas mezclan arena clara con raíces de almendros gigantes. El mar puede ser un espejo turquesa o una fuerza indomable según el día. Esta localidad se encuentra junto al Refugio Nacional Gandoca Manzanillo, una de las zonas con mayor biodiversidad del país, con pantanos, lagunas, bosques anegados o arrecifes. Este refugio protege el hábitat de especies amenazadas como las tortugas marinas baula, caguama, verde y carey, las cuales anidan en esta costa. A unos 16 kilómetros al noreste de Puerto Viejo se encuentra una joya de bosques y arrecifes. El Parque Nacional Cahuita es sin duda algo que no debes perderte. Cahuita ofrece un sendero lineal costero de casi 9 kilómetros, que recorre playas, manglares y tramos de bosque húmedo. Como en otros senderos de Costa Rica, es muy recomendable llevar ropa ligera, repelente para mosquitos, protector solar biodegradable y un impermeable si se prevén lluvias. El parque es ideal para caminar, observar fauna y hacer snorkel en su arrecife protegido. No olvides llevar agua y calzado cómodo. Empieza temprano, la luz y la actividad de la fauna son mejores al amanecer y además evitas las horas de más calor. En el sendero puedes ver monos cara blanca, perezosos, iguanas, aves tropicales y, si tienes suerte, serpientes y ranas. El snorkel en el arrecife permite ver corales, peces tropicales y ecosistemas marinos de la mano de guías locales. Cahuita tiene zonas protegidas donde nadar es seguro y otras donde se recomienda solo observar desde la orilla.
El Parque Nacional Cahuita tiene como particularidad el contar con dos entradas distintas. La entrada a Playa Blanca, Cahuita Pueblo, es la más popular y se accede con un sistema de donación voluntaria. Tú decides cuánto aportar. La entrada a Puerto Vargas es la entrada oficial del parque. Tiene un precio fijo de $5 o 1.000 colones costarricenses y es una buena opción si buscas menos gente. En ambas entradas hay parking y servicio de taxi y bus. Camina en silencio y observa entre la vegetación. En los 8 kilómetros de este sendero puedes ver más biodiversidad que en algunos países enteros. Si tienes tiempo, además de playas y naturaleza, hay una experiencia muy especial en esta zona que merece la pena hacer con calma. Acercarte a la comunidad indígena Bribri. No se trata de un espectáculo ni un tour convencional, es una visita que te acerca a familias indígenas bribrís que comparten su forma de vida, su relación con la selva y su historia. Puedes contratarla a través de guías locales que te pondrán en contacto con cooperativas o asociaciones comunitarias. Así, te aseguras de que el dinero se queda en la comunidad y de que la visita se hace de forma respetuosa. Y si aún tienes algún día libre, con algo de fruta y un poco de agua, puedes preparar una excursión relajada a alguna de las cascadas que hay en la zona de Bribri, como la Cascada Bolio o la Cascada Bribri, famosas por su entorno natural exuberante, senderos fáciles de recorrer y pozas para bañarse. Así es el triángulo Puerto Viejo, Cahuita, Bribri, con actividades que van desde el relax de sus playas caribeñas hasta experiencias para los más aventureros, como surf, buceo, tours de montaña, barranquismo o excursiones nocturnas para descubrir anfibios y fauna que solo aparecen al caer la noche. Es uno de esos lugares en los que no querrás quedarte solo 2 o 3 días. Viajar responsablemente también es construir historias con sentido. Este capítulo termina aquí y ya es hora de preparar el siguiente. Si quieres descubrirlo desde el principio, suscríbete y activa la campana para seguir creciendo juntos en Viajeroteca.